Yo creo que podríamos hablar de dos órdenes de retos. Unos órdenes técnicos que seguramente en los años por venir habría que mejorar, que todo el proceso de caracterización de los efectos del conflicto armado y de otro tipo de efectos sobre las comunidades étnicas priorice no solamente la cuestión predial, definición predial de los territorios, sino también todo su componente simbólico y cultural, que si bien se encuentra hoy en día es de difícil valoración en términos de pruebas y de cargas de pruebas, ¿no? Entonces creo que si estamos hablando de reconocer derechos de comunidades étnicas y culturales, fundamentalmente habrá que tener una versión muy compleja de los territorios, sobre todo una visión de los territorios que no las estandarice, que no nos lleve a veces callejones sin salidas que nos llevan a pensar que todas las comunidades indígenas tienen una misma visión de territorio o que todas las comunidades afrodescendientes hacen lo mismo, sino que se contextualice cuál ha sido la construcción histórica territorial de cada una de estas comunidades en los lugares donde han habitado y donde lamentablemente pues fueron afectadas por tanto actores externos legales como ilegales. Entonces creo que ese es un primer orden de elementos que son más técnicos. Y en un segundo aspecto creo que es muy importante que este proceso de restitución no sea un ejercicio que se convierta en un ejercicio que ayude a ordenar un territorio que fundamentalmente es desordenado en la ruralidad colombiana. La ruralidad colombiana adolece de unos criterios fijos para hacer prevaler el uso de la tierra cuando es agrario, cuando es ganadero, cuando es forestal, o que esté de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades. Entonces creo que este ejercicio de restitución podría ser una oportunidad para que el Estado y las comunidades puedan generar nuevos ordenamientos territoriales que, si bien piensen en lo común, también permitan sostener las diferencias propias de cada una de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Finalmente, para hablar de cuáles serían las alternativas en las convivencias de las comunidades, pues creo que un primer ejercicio que el trabajo de restitución nos está mostrando es que es muy importante equilibrar los derechos diferenciales de las comunidades, lo cual suena a veces un sinsentido, pero pues deberíamos aspirar a que cualquier poblador rural tenga el máximo de derechos y de garantías, que las comunidades afrodescendientes y campesinas tengan el mismo nivel de derechos que afortunadamente gozan las comunidades indígenas, derechos que obviamente no han sido un regalo, sino que ha sido un proceso complejo de organización y de reivindicación histórica, pero que ojalá ese sea un primer elemento que este proceso de restitución nos evidencie, que es necesario igualar por lo alto los derechos de las comunidades. Y un segundo elemento que quizás es muy importante es cómo hacemos para que el multiculturalismo colombiano, el sistema de derechos, tenga un alto componente intercultural, el cual parece haberse refundido a partir de la Constitución del 91, el cual es hoy en día absolutamente necesario, ya que lamentablemente lo que nos encontramos en los territorios es cada vez más la emergencia de tensiones entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas por la aspiración a los mismos territorios y por derechos que a veces se traslapan en un mismo lugar. Entonces, uno de los grandes retos, ojalá, sea hacer que las comunidades puedan convivir en mismos territorios a través de derechos iguales y, ¿por qué no?, quizás pensar en figuras de gobierno territorial intercultural, donde se tenga el máximo de garantías, pero donde una persona no tenga que elegir su identidad de una manera esencialista, sino pueda vivir en el marco de un proceso diverso a la vez que completo.